En los sistemas de comunicaciones, las líneas de transmisión encuentran numerosas aplicaciones no solo en el transporte de señales entre una fuente y una carga, sino también como circuitos resonantes, filtros y acopladores de impedancia. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de señales telefónicas, datos y televisión, así como la conexión entre transmisores, antenas y receptores. A continuación, nos referiremos a su uso en el acoplamiento de cargas, por ejemplo, en transformadores de un cuarto de onda y sintonizador de sección de línea única, así como también a su uso en la medición de la impedancia, como por ejemplo en el dispositivo de línea ranurada. Transformador de un cuarto de onda. Si la onda viaja en un medio e incide sobre la frontera de un segundo medio de diferentes características, parte de su energía se transmite hacia el segundo medio y otra se refleja hacia el primero. Un proceso análogo ocurre en la línea terminada en una impedancia de carga que no es igual a su impedancia característica. El primer medio sería la propia línea y el segundo la impedancia de carga. En consecuencia, parte de la energía incidente es absorbida en la carga y otra se refleja hacia el generador, como es posible apreciar en la figura. A esta línea que produce onda reflejada se le llama línea no acoplada o simplemente línea desacoplada. La onda reflejada se agrega a la incidente y la suma de ambas se conoce como onda estacionaria, la cual queda confinada dentro de la línea. Las reflexiones causan que la potencia absorbida en la carga sea menor de lo que sería con la línea acoplada, debido a que parte de la potencia se refleja hacia el generador. Por ello, es deseable que la carga esté acoplada con la línea de transmisión, es decir, la impedancia característica de la línea de transmisión debe ser similar a la impedancia que presenta la carga, a fin de eliminar cualquier reflexión posible. En la práctica, no es necesario determinar la impedancia característica de la línea de forma teórica. Esta viene especificada en los datos de fabricación. En conformidad con el circuito eléctrico equivalente para el análisis de las líneas de transmisión sin pérdidas, es posible determinar la impedancia de entrada vista desde los terminales del generador, tal como se aprecia en la figura. En el recuadro en color verde se aprecia la ecuación que define esta impedancia de entrada. Esta expresión relaciona la impedancia característica de la línea, la impedancia de la carga, la constante de fase de la onda electromagnética transversal y la longitud de la línea de transmisión. Cabe destacar que el producto entre estos dos últimos factores se denomina longitud eléctrica de la línea. Ahora bien, si tomamos esta expresión y reemplazamos la longitud definida como L por el valor de lambda cuartos, la ecuación tomará la forma que aparece en los recuadros de color azul. Luego de un trabajo algebraico, se establece una relación entre la impedancia de entrada vista desde el generador con la impedancia característica de la línea, la que es exactamente igual a la relación entre la impedancia de la línea y la impedancia de la carga, como se logra apreciar en la expresión del recuadro en color naranjo. Así, mediante la incorporación de una línea cuya longitud es lambda cuartos, se obtiene la admitancia de entrada correspondiente a una impedancia dada de la carga, lo que se puede apreciar en el recuadro de color verde. De manera similar, una carga desacoplada, caracterizada por Z sub L, puede acoplarse de manera perfecta a una línea que posea cierta impedancia característica Z sub 0, siempre que se introduzca una sección de línea cuya longitud sea lambda cuartos, como se aprecia en la figura esquemática. La impedancia de esta sección se ha especificado como Z sub 0'. Esta sección de longitud lambda cuartos de la línea de transmisión conforma lo que se denomina transformador de un cuarto de onda. Estos se utilizan para compensar la línea de transmisión con cargas puramente resistivas. Hay que tener en cuenta que un transformador de un cuarto de longitud de onda en realidad no es un transformador propiamente tal, sino más bien es una sección de línea de transmisión que funciona de acuerdo a las características de un transformador. Basándose en la ecuación definida para la impedancia de entrada vista desde el generador y estableciendo que la impedancia característica de la línea debe ser igual a la impedancia de la carga, es posible establecer que la impedancia necesaria para la sección de lambda cuartos se puede determinar de acuerdo con la expresión que se aprecia en el recuadro en color azul. En la presente figura, en la cual
se pueden apreciar los patrones de onda estacionaria de voltaje en dos situaciones. En la primera de ellas, sin la presencia del transformador de cuarto de onda, en donde se ve claramente la reflexión de la onda. La imagen B corresponde al circuito con la presencia o aplicación del transformador de un cuarto de onda. Se aprecia que entre el transformador y la carga persiste una onda estacionaria. Sin embargo, si vemos hacia la izquierda, la onda estacionaria ha desaparecido, lo que revela una desventaja bastante notoria. La onda reflejada solo se elimina en la longitud de onda deseada. En una longitud de onda ligeramente diferente habrá reflexión. El transformador de un cuarto de onda es un dispositivo de banda angosta y muy sensible a la frecuencia. Se pueden encontrar un sinnúmero de aplicaciones de este tipo de transformadores. Entre aquellas aplicaciones podemos encontrar más frecuentemente como balloon. Este dispositivo generalmente es utilizado en los televisores para adaptar la impedancia de la antena a la impedancia de la entrada del televisor. También podemos encontrarlos como adaptadores de antena. Estos son utilizados frecuentemente por radioaficionados para acoplar el transmisor de radio a su antena transmisora y lograr de esta manera una mejor emisión de radiofrecuencia al aire. Línea ranurada. A altas frecuencias es muy difícil medir la corriente y el voltaje, ya que el tamaño de los dispositivos de medición aumenta excesivamente y cada circuito se convierte en una línea de transmisión. Sin embargo, existen la ya mencionada línea ranurada, la cual es un dispositivo simple para determinar la impedancia de una carga desconocida en altas frecuencias que llegan hasta los niveles de los gigahertz. Este dispositivo consiste en una sección de línea en el aire, sin pérdida, con una ranura en el conductor externo por la que se desliza una sonda montada en un carro deslizante sobre una escala calibrada, con un detector cuya salida proporciona el voltaje inducido por la onda en la línea, es decir, la diferencia de potencial entre el propio sensor o detector y su revestimiento externo. La línea ranurada se inserta entre la carga y el generador o la línea que lo conecta a la carga. Luego se localizan los máximos o los mínimos de voltaje y la distancia a que ocurren desde la carga. Sin embargo, por lo general, se prefiere utilizar los mínimos de voltaje en vez de los máximos, ya que estos son más pronunciados y proporcionan mayor precisión en la medida. En la región de los mínimos de voltaje, la pendiente es más aguda que en los máximos y esto permite reducir el error en la medición. La línea ranurada suele emplearse junto con el diagrama de Smith para determinar la razón de onda estacionaria S y la impedancia de la carga. De este modo, el procedimiento de empleo de la línea ranurada es el siguiente. 1. Conectada a la carga, se obtiene S en el detector, valor con el que se traza el círculo S en el diagrama de Smith. Aquí podemos ver que el valor de S corresponde a la razón del voltaje máximo al voltaje mínimo. 2. Tras reemplazar la carga por un cortocircuito, se elige una posición de voltaje mínimo como punto de referencia de la impedancia de la carga. Aquí, cualquier voltaje mínimo puede elegirse como punto de referencia de la carga, pues las impedancias se repiten cada semilongitud de onda. Ambos puntos o procedimientos, tanto el 1 como el 2, se pueden observar gráficamente en la imagen adjunta. 3. Nuevamente conectada a la carga, se identifica la posición de voltaje mínimo y se determina la distancia L, distancia del punto de referencia a la carga. Aquí, la distancia L en términos de lambda, permite ubicar la posición de la carga de un círculo S en el diagrama. La carga también podría localizarse mediante L', la distancia desde el voltaje mínimo al generador. Así, para localizar L es posible utilizar L' o la impedancia de la carga. El círculo S, así como también la distancia hacia la carga, hacia el generador y la posición de la carga en el círculo S se puede observar gráficamente en la figura. 4. En el diagrama de Smith se avanza hacia la carga una distancia L desde la ubicación del voltaje mínimo y se halla la impedancia de la carga en ese punto.
De este modo, tendremos que el voltaje de la onda estacionaria, así como también el análisis de esta, puede medirse fácilmente con una línea ranurada. Sin embargo, lo que se acaba de presentar corresponde principalmente a la medición de impedancia. ¿Listo? Bueno, en esta parte tenemos la sonda. Esta es la sonda. Hemos diseñado un carrito aquí que se desplace por arriba de todo el aparato. El aparato tiene un filamento transmisor. La sonda no lo toca, se desplaza por el aire a una distancia aproximadamente de unos 3 milímetros por encima del hilo conductor. El hilo conductor es un hilo conductor calibre coaxial categoría 6. Listo, bueno, esa es la parte de acá. Entonces los conectores son conectores BNC, vamos a transmitir por uno y vamos a recibir por el otro. En el otro vamos a conectar cargas o a circuito abierto, dependiendo del ejercicio. Y aquí colocamos la sonda toca las láminas. En esta parte tenemos una lámina paralela a la otra, láminas rectangulares. Y en las paredes también tenemos unas láminas aquí y la otra lámina está acá. Las láminas están interconectadas eléctricamente con puntos de soldadura en estaño. Tenemos uno aquí, el otro acá, el otro aquí y el otro acá. Sintonizador de sección de línea única. Otra de las formas en las que las líneas de transmisión se pueden utilizar como acoplamiento de cargas corresponde al sintonizador de sección de línea única. Este sintonizador es una sección de una línea de transmisión de longitud D, conectada en paralelo a la línea principal de una distancia, por decir, R de la carga. Esta sección puede terminar como circuito abierto, aunque en estos casos son más difíciles de construir y son poco utilizados debido a que emite cierta energía a altas frecuencias. O bien, esta sección puede terminar en cortocircuito, y esta última es la que vamos a explicar y es la más utilizada. Ahora bien, la impedancia característica de la sección debe ser igual a la de la línea principal. Ahora bien, ¿cómo se determinan la posición y la longitud de la sección? Para ello, debemos saber que la impedancia de entrada compleja debe ser igual a la unidad. Dicho esto, vamos a tomar el diagrama de Smith y trazaremos el lugar geométrico 1 más JD, denominado como Y. Luego se introduce en A una sección de línea en derivación de admitancia, menos JB. Debido a que podríamos estar en presencia de una admitancia positiva o bien negativa, existen dos posibles valores para la longitud D y la posición L de la sección. En el caso de la sección A, para la posición se toma como referencia desde la carga hacia la sección A. Por otro lado, para la longitud de la sección se toma desde el punto de cortocircuito a la admitancia requerida. De igual forma se hace para la sección B. Ahora bien, ¿cuál de las dos posibles secciones se toma? Bueno, generalmente se opta por acoplar la más cercana a la carga.